empiece, por favor. Buenas tardes tengan todos, muchas gracias por escucharnos otra vez. Estamos ya en el último día de la semana de esa conmemoración del 8 de marzo en la Facultad de Ciencias, y a nombre de la Comisión de Equidad les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes y por supuesto a nuestra ponente, la doctora Lucía Gabriela Cicia, que nos acompaña el día de hoy. Y voy a empezar dándoles una breve introducción de quién es la doctora Lucía Gabriela Cicia. Es doctora en Estudios de Género por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y licenciada en Biotecnología por la Universidad Nacional de Quilmes. Realizó 2 años de investigación en el Departamento de Fisiología del Sistema Nervioso de la Facultad de Medicina como becaria doctoral del CONICET. Reorientó su trabajo hacia la epistemología feminista, finalizando el doctorado en el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras. Su tesis se centró en el análisis crítico del discurso neurocientífico acerca de la diferencia sexual. Formó parte del Instituto de Investigaciones Filosóficas desde el año 2014 hasta el 2018. En el año 2017 obtuvo la primera mención del Premio de Bioética, auspiciado por la Fundación Dr. Jaime Roca por su trabajo, El sexo y el género como variables en la investigación biomédica y la práctica clínica. En el año 2019 se incorporó al CIEG con un proyecto centrado en la crítica a los discursos neurocientíficos relativos a la salud mental, desde una epistemología feminista situada en América Latina. Muchas gracias, doctora Lucía. Gracias por acompañarnos, gracias a todos ustedes, y los micrófonos son todos suyos. Bueno, Carla, muchísimas gracias. Muchas gracias. Primero que nada, agradecer la invitación. Es un placer para mí estar acá en la Facultad de Ciencias. Esperemos que sea un encuentro de reflexión y les pido también que lo hagamos entre todos, así que las intervenciones no son solo más que bienvenidas, sino que necesarias. Y como le comentaba Carla, se pueden hacer comentarios, preguntas, etcétera, a lo largo de la charla, que no me voy a extender. Sí me gustaría profundizar en ciertos conceptos y no llegar de información básica o información no básica, pero que de alguna manera se puede encontrar en cualquier archivo de internet, sino aprovechar ciertos conocimientos y situarlos desde una perspectiva donde nos haga cuestionar ciertas cosas que damos por sentadas. Es decir, la idea de hoy es comenzar a desnaturalizar aquello que pensamos que está dado, lo damos por hecho, o incluso cuando pensamos que cuestionamos ciertas cosas, como por ejemplo la desigualdad de género en torno a los ámbitos científicos y académicos, lo hacemos de una manera donde terminamos reproduciendo aquello que criticamos. Entonces, la idea es profundizar, y el espacio de reflexión tiene que ver con que podamos hacer un ejercicio que tenga que ver con nuestras propias prácticas y cómo nosotras, nosotros y nosotres podemos hacer para desandar los sesgos que en nuestra vida cotidiana nos afectan cada vez más, y de alguna manera terminamos siendo reproductoras de esos sesgos o legitimadoras de esos sesgos. Es decir, que cuando hablamos de el género en las ciencias, hablamos de una forma de relacionarnos donde incorporamos prácticas, conductas y formas de ser que terminan por respaldar las desigualdades y las jerarquías entre los cuerpos. Bueno, dicho esto, titulé la ponencia Subjetividades generizadas. ¿Por qué me interesa hablar de subjetividades generizadas? Porque hay muchos mitos en torno a lo que explicaría la baja representación femenina en las áreas de las STEM, ¿no? Las áreas asociadas con las ciencias, las tecnologías, bueno, las matemáticas, etc. Ciencias y disciplinas que se caracterizan justamente porque hay pocas mujeres, y esto es algo que se reproduce a nivel mundial. ¿Qué quiere decir esto? No es un hecho solo en el sur global, sino también en el resto del mundo. Y lo digo y lo menciono porque lo vamos a ver. Hay particularmente algunas hipótesis que explican esta baja representación y que provienen de los países nórdicos, donde se supone que hay igualdad estructural entre los géneros. Entonces, cuando hablo de subjetividades generizadas en las disciplinas científicas es porque creo, y esto es algo que me preocupa, no nos sirve centrarnos solo en las disciplinas que están masculinizadas. Muchas veces hablamos solo de las STEM, de la poca representación de mujeres
pero nos olvidamos de las disciplinas feminizadas. Y sin embargo, esto es relacional. No podemos entender un aspecto sin mencionar el todo, ¿no? Entonces, no es casual que nos centremos solo en la baja representación de mujeres en ciertas disciplinas, pero dejamos de lado la sobrerepresentación de las mujeres en otras disciplinas. Y lo digo porque tiene que ver en cómo caracterizamos el género y la perspectiva de género. Y acá quiero hacer una breve precisión conceptual que me gusta porque es básica para entender desde dónde vamos a hablar, y es que género no es lo mismo que perspectiva de género. Si yo digo ciencia y género, puedo pensar que la solución para las desigualdades hoy es una ley de paridad, que quiere decir que haya igual cantidad de mujeres que de varones. Y cuando hablo de mujeres y de varones, lo estoy haciendo desde una perspectiva cis, que lo vamos a ver, y que quiere decir que hablamos de mujeres y varones que se continúan identificando con el género que les es asignado al nacer, porque son la mayoría, la mayor representación, casi la totalidad en el ámbito científico académico. No es casual, sino que tiene que ver con cómo y desde qué perspectiva y punto de vista producimos conocimiento. Pero entonces, cuando hablamos de ciencia y género, no estamos hablando necesariamente de ciencia con perspectiva de género. La ley de paridad, es decir, cantidad de mujeres y varones iguales, no implica igualdad. Igualdad en términos de, o un concepto que lo podemos situar en la esfera política y que se opone al de desigualdad. Entonces, cuando decimos igualdad, en primer lugar, no estamos hablando de homogeneizar las diferencias. Estamos hablando de respetar las diferencias y garantizar que todas las personas, en sus diferencias, tengamos la misma posibilidad de acceso, los mismos derechos. Entonces, cuando hablamos de paridad, no hablamos de igualdad. Y al decir entonces ciencia con perspectiva de género, no estamos hablando solo de una paridad. Estamos hablando de una igualdad de condiciones, pero tampoco es solamente una igualdad de condiciones de acceso, sino es una igualdad de condiciones de acceso, pero llevada a cabo a través de un análisis crítico de cómo las relaciones sexogenéricas, cómo la manera de relacionarnos a través de los géneros afectan de alguna manera el poder acceder de manera de igual forma a estos derechos, o por ejemplo, en este caso, a ciertos sitios o lugares de toma de decisiones en los aspectos más circunscritos, que son los laboratorios, o disciplinas científicas que tienen que ver con lugares de autoridad epistémica en el ámbito en general. Entonces, eso sería una ciencia con perspectiva de género. Tiene que ver con entonces un análisis histórico, crítico, para decir por qué es necesario romper con esta desigualdad. Y acá tenemos un salto cualitativo porque yo les voy a hablar de una ciencia con perspectiva de género y además situada desde un tipo de feminismo. Digo un tipo porque hay varios feminismos y digo que lo preciso desde el feminismo porque con perspectiva de género no implica necesariamente que lo haga desde una epistemología feminista. ¿Y cuál es ese salto cualitativo? ¿Qué es lo que hace o caracteriza que la propuesta sea feminista? Bueno, justamente que haya una propuesta. Es decir, el feminismo se caracteriza por su aporte o por su apuesta propositiva. Entonces, no nos basamos solo en la crítica, como les dije que era la perspectiva de género, sino también en una crítica que va a implicar herramientas que habiliten otras formas de producir conocimiento, otras formas de romper con la desigualdad en torno a las relaciones de género y que explicarían de alguna manera que haya ciertas disciplinas feminizadas y ciertas disciplinas masculinizadas. Ahora bien, dije que me situaba dentro de un tipo de feminismo, y es un tipo de feminismo donde no va a caracterizar el sujeto político como la mujer cis. Es decir, recuerden, mujer que se continúa identificando con el género que le es asignado al nacer. Sino va a ser un tipo de feminismo que, desde la perspectiva de género de la cual parte, va a ser una perspectiva de género que caracteriza la producción de conocimiento como hecha desde el punto de vista del sujeto androcéntrico. ¿Qué quiere decir esto? Un sujeto que no solamente es varón, es un cisvarón. Es un cisvarón blanco, adulto, propietario y heterosexual. Entonces, si se fijan, esto no da la pauta, que la perspectiva de género a la cual adscribo inmediatamente también implica ser crítica con los procesos de racialización, con las clases etarias y con una situacionalidad geopolítica. ¿Qué quiere decir? Que caracterizamos que la cultura occidental hoy globaliza o tilda de universal intereses que en un momento fueron en concreto propios de un tipo de sociedades preindustriales dadas en un punto geográfico determinado. Entonces,
Dicho esto, cuando hablamos con perspectiva de género y desde esta situacionalidad feminista, vamos a hacer una crítica a la producción de conocimiento que, en contraposición a la perspectiva androcéntrica, propone una perspectiva de género que inherentemente está atravesada por los procesos de racialización, inherentemente está atravesada por mandatos cis heteronormativos. Recuerden que el sujeto androcéntrico es cis y heterosexual, y que entonces inherentemente va a exigirnos propuestas que sean capaces de romper con el punto de vista privilegiado de este sujeto. Eso obviamente deja en exposición que sujetos políticos del feminismo y aliados y aliadas del feminismo pueden ser las personas que estén dispuestas a renunciar a sus privilegios, que son a costa de los obstáculos de otras. Entonces, cuando hablemos de ciencia y género con esta perspectiva de género y desde esta epistemología feminista, tenemos que hablar del género en profundidad, o por lo menos así lo entiendo yo. En profundidad, ¿qué quiere decir? No caracterizar el género como una conducta, como un rol de género. ¿Qué quiere decir el rol de género? Bueno, las actividades que podemos observar, que van desde las infancias con la actividad del juego, hasta en la adolescencia y en la adultez, mis intereses por ciertas actividades, por ciertos deportes, incluso podemos atravesarlas con la expresión de género, que quiere decir esto, cómo me visto, cómo gesticulo, cómo quiero ser llamada, y que eso son partes y elementos fundamentales para entender el género, pero no son suficientes. ¿Por qué digo que no son suficientes? Recién mencioné intereses, y acá nos vamos a adentrar en algo mucho más profundo y que tiene que ver con el género en tanto forma de ver el mundo, y una forma de ver el mundo que no se trata de algo superficial, como un disfraz que me puedo sacar mañana porque quiero romper con los estereotipos de género, sino que una forma de ver el mundo tan atravesada por estas relaciones de género implican naturalizar hasta tal punto ciertas lógicas androcéntricas que no soy capaz de cuestionar. Y aquellas que cuestiono no significa que pueda romperlas. Entonces hay que, de alguna manera, situarnos desde un lugar poco pretencioso, ¿no? y de una forma humilde abordar cuáles son las lógicas a través de las cuales reproduzco aquello que critico. Ese es el desafío que les propongo, que nos vayamos pensando de qué forma reproduzco lo que critico. Y ese es el mayor éxito, creo, del sistema androcéntrico. Un sistema androcéntrico que, hecho desde este sujeto, implica desde la modernidad una categoría de valores puestas en forma dicotómica. ¿Qué quiere decir dicotómica? La dicotomía tiene dos características, una que es excluyente y otra que es exhaustiva. ¿Qué es excluyente? Quiere decir que se tiene o se porta una característica u otra, es decir, se es objetiva o subjetiva, se es emocional o se es racional, se es mental o se es corporal, se es universal o particular. Y la otra que es excluyente es que agota el universo de discurso, no existe nada más que esas dos categorías. Entonces, si nos fijamos, todo lo que nombré en la primera columna, digamos, razón, objetividad, neutralidad, universalidad, abstracción, la asociamos con lo masculino. ¿Por qué? No es casual, porque eso masculino estaba directamente encarnado durante la modernidad por el sujeto androcéntrico. Un sujeto androcéntrico que, si nos podemos a pensar, es el 1% de la población mundial. ¿Qué persona hoy que está escuchando esto reúne todas las características que les acabo de mencionar? Varón cis blanco, occidental, propietario, adulto y heterosexual. Entonces, la otra categoría, en su momento, durante la modernidad, la asociamos con lo femenino y, consecuentemente, con la mujer cis. Pero hoy podemos hablar de lo femenino en tanto cuerpos feminizados, personas que nos corremos por uno o más motivos de estas características que porta el sujeto androcéntrico. Entonces, partiendo desde esa lectura, cuando hablamos de vuelta de subjetividad y del género en profundidad, además del rol de género y además de la expresión de género, tenemos que considerar la identidad de género. Y la identidad está atravesada por el deseo. Por eso les decía que les hablé de intereses. Intereses que no parten solo de una conducta, sino intereses relativos a mis deseos, a lo que yo quiero ser, a lo que siento que puedo hacer.
y a lo que en tanto persona me propongo como realización, ¿no? Esto está permeado por las relaciones de género y responden a los estereotipos de género, dos ideales que absolutamente ninguna persona cumple y que todo el tiempo queremos aproximarnos a ellas como la zanahoria que tenemos adelante, ¿no? La vamos corriendo. ¿Por qué queremos correr la zanahoria? Porque desde que nacemos, a lo largo de la vida y como socializamos, nos enseñan que si agarramos la zanahoria, logramos la felicidad, nos realizamos. Entonces, hablo de subjetividad generalizada para subrayar que por más que saldemos las desigualdades entre los géneros estructurales, y ahora de vuelta hablo de las relaciones de género en el ámbito académico profesional, por eso las relaciones de género que en general responden o se corresponden con varones cis y mujeres cis, y estas estructurales, esas desigualdades estructurales tienen que ver con la posibilidad de acceso, que en tu mismo currículum elijan tanto varones como mujeres, que las mujeres no tengan que elegir entre la academia y la profesión o el ámbito doméstico y la familia, que no puedan realizar sus tareas académicas y profesionales por sus tareas de cuidado. Cuando todo eso está resuelto, cuando vemos que todo eso no es un obstáculo para que las mujeres cis logren el mismo acceso que los varones cis, cuando se solucionan entonces todas estas desigualdades estructurales, lo que vemos en los países donde esto supuestamente está saldado, y vamos a suponer, digo supuestamente porque bueno, hay sutilezas, digo, ¿no?, que podemos nombrar, pero demos por hecho que están saldadas esas desigualdades, lo que vemos es una brecha de género en o respecto de las disciplinas científicas tradicionalmente masculinizadas. Digo masculinizadas y no masculinas, porque cuando decimos masculinas parece que es natural que haya varones. Cuando digo masculinizadas es porque soy partidaria de discursos y prácticas que hacen que nuestros intereses se vuelquen hacia una u otra disciplina. Y tiene que ver un poco con lo que les voy a traer ahora y que sucede en los países nórdicos, donde, de vuelta, estas desigualdades estructurales no existirían. ¿Y cómo explican esta brecha de género? ¿Qué pasa? Si no tenemos más problemas, supongamos que está todo resuelto, el Estado interviene y se hace cargo de las tareas de cuidado, que seguramente pueden ser terciarizadas hacia otras mujeres, vamos a dejarlo incluso de lado, estamos hablando de una clase media, media alta, ¿no?, una clase privilegiada, pero vamos a sostenernos en este punto para analizar en profundidad cuál es el problema y cuáles son los sesgos interpretativos en torno a la brecha de género que se sigue sosteniendo aun cuando esas desigualdades estructurales se resuelven. Bueno, ¿qué tenemos? Esta diversificación, esta feminización y masculinización de ciertas disciplinas científicas se explican sobre o mediante la hipótesis de la paradoja de la igualdad de género. ¿Qué quiere decir la paradoja de la igualdad de género? Que ante igualdad de posibilidades, en la misma posibilidad de acceder con los mismos derechos, se nota, se ve, se trasluce las inclinaciones naturales de mujeres cis y de varones cis para ciertas disciplinas científicas. Se ven en este discurso los sesgos androcéntricos que provienen de la modernidad, y digo sesgos androcéntricos que provienen de la modernidad, no nos vamos a detener en la antigüedad porque no nos da el tiempo, pero déjenme decirles que siempre hubo un sujeto androcéntrico privilegiado durante la modernidad, durante la antigüedad, atravesando la Edad Media, y lo que sucede es que a partir de la modernidad hay un punto de inflexión en cómo se justifican y se legitiman y se respaldan esos privilegios. Y va a ser sobre justificaciones biológicas. Entonces, por eso nos abocamos desde la modernidad. Y desde la modernidad digo que estos sesgos actuales androcéntricos son anacrónicos desde la modernidad, porque la naturaleza a la cual remite la hipótesis de la paradoja de la desigualdad de género es una inclinación empática y del cuidado de las mujeres cis, que hace que expliquen por qué van a dedicarse a la enfermería, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto, si volvemos un poquito para el siglo XVIII, por ejemplo, lo encontramos en discursos científicos que se estaban articulando ahí, acerca de la diferencia sexual, que sostenían que la mujer tenía un destino biológico y que era la maternidad. Y que ese destino biológico le implicaba una energía que incluso si pudiera invertir energía en el desarrollo de sus capacidades intelectuales, no debía hacerlo porque eso le sacaba energía para lo que era su destino biológico, maternar.
Ahora, en la actualidad, evidentemente, estos discursos explícitamente misóginos, y digo explícitamente misóginos porque siempre cuento la anécdota de un psiquiatra que se llamaba Moebius, que en 1900 el tipo escribe un libro que se llama La inferioridad mental de la mujer, tranqui, 8 veces reeditado. ¿Se imaginan con qué naturalización se trataban las diferencias y la subordinación y opresión incluso de mujeres cis en ese contexto? Pero si se fijan entonces, en la actualidad, estos sesgos explícitamente misóginos los encontramos refinados por un discurso que implementa la técnica y la tecnología para decirnos que las mujeres cis tienen optimizado el cerebro para ciertas habilidades cognitivas y conductas, y los varones cis optimizados para otras. Y estas otras van a no ser otra cosa que la capacidad de abstracción, la sistematización, y si lo saben, son habilidades que están directamente implicadas en ocupaciones como ciertas ingenierías y la química orgánica. Entonces, cuando hablamos de la paradoja de la igualdad de género desde la perspectiva que se plantea esta hipótesis, hablamos de una naturalización de lo que llamamos natural. Una naturalización de diferencias que no nos bastan, no son suficientes explicar con la descripción de desigualdades estructurales. Y nos tenemos que acá pasar al orden simbólico. ¿Qué quiere decir el orden simbólico? Que no hace falta ya hablar de sujetos encarnados, es decir, mujeres cis y varones cis en concreto, sino pasamos a hablar de un sistema que funciona a través de un lenguaje y de prácticas que, sin mencionar varones y mujeres, masculiniza ciertas prácticas, inclusive disciplinas científicas, y feminiza otras. ¿Cómo lo hace? Bueno, ¿cómo lo hace? Como a partir del sistema dicotómico del que les hablé. Lo hace en esta dicotomía, categorización dicotómica, feminizando y masculinizando ciertos valores. Y ahora, si volvemos a esta tablita dicotómica que les describí anteriormente, podemos encontrarnos con que la objetividad, la abstracción, la universalidad, la razón, la mente, que evidentemente son características asociadas a lo masculino, asumimos también que no casualmente son las fundamentales para producir conocimiento en las áreas de las STEM, ¿no? Entonces, eso masculino hoy, que en su momento era el sujeto androcéntrico de una manera concreta, se fue de alguna manera despersonalizando, y fue un proceso que duró 2 siglos más o menos, del siglo XVII al siglo XIX, y que implicó técnicas materiales y literarias para poder dejar de nombrar o dejar de asociar a un nombre propio quienes producían conocimiento. Si era un conjunto de varones androcéntricos los que lo hacían en un comienzo, con la necesidad de intervenir la naturaleza y de polarizar los roles sociales propios de las sociedades preindustriales, esta técnica de dominación va a implicar la universalización. Y la universalización lo que requiere es repetición, es reproducción, es poder a través de un informe científico y de tecnologías y de artefactos, poder hacer un experimento en cualquier lugar y obtener los mismos resultados. Y claro, hoy a eso lo llamamos conocimiento válido. Sin embargo, esa forma de validar el conocimiento fue una construcción que partió de un consenso intersubjetivo de estos varones, y que después ese mismo consenso intersubjetivo desdibujó la subjetividad, se desdibujó a sí mismo, esos varones se desdibujaron a sí mismos, se volvieron dispersos, ocuparon el mundo en términos universales, supuestamente neutrales y objetivos, y hoy estas características que dijimos que son masculinas, las encarnamos quienes quiera que querramos hacer lo que llamamos buena ciencia. Entonces, cuando hablamos de objetividad y de un valor masculino y directamente asociado al sujeto androcéntrico, lo encontramos encarnado en nosotras mismas, por ejemplo, a la hora de hacer ciencia. Lo encontramos cuando pensamos que disciplinas como la matemática no tienen sesgos androcéntricos porque hay ecuaciones y no analizamos conducta humana ni relaciones entre personas. Y ese es uno de los sesgos para mí más graves y preocupantes que en la actualidad podemos encontrarnos. ¿Cómo explicar entonces que las matemáticas efectivamente tienen sesgos androcéntricos? Y eso no implica hablar de una ecuación diferencial como machista, porque es banalizar la epistemología feminista y es
además malinterpretar el concepto de machismo, que tiene que ver con una práctica individual relativa a legitimar con esa práctica la superioridad del varón cis por sobre la mujer cis. Pero hay formas mucho más sutiles de hablar de sesgos androcéntricos en disciplinas como la matemática y en la interpretación de una ecuación diferencial. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, ampliando un poquito la perspectiva androcéntrica, no solo en términos de relaciones de género, como dije al comienzo, sino también permeada por los procesos de racialización. Y entonces estamos hablando de los intereses situados en términos geopolíticos de manera específica y determinada. Eso es parte fundamental de cómo estos sesgos permean disciplinas como las ingenierías y las matemáticas. Y además tenemos que pensar que esos sesgos están atravesados en el momento en que una persona plantea un problema. Es decir, el problema cuando es un problema para alguien. ¿Por qué? Porque en un momento, en un contexto dado, lo que no era un problema empieza a serlo. Es natural, surgió de la nada, es espontáneo, generación espontánea, claro que no. Ese problema es el desarrollo socioeconómico, un proceso específico y cultural que marca los intereses de una época y un contexto. Y hoy nos encontramos en una selección de problemas, y no solamente eso, una selección de preguntas relativas al problema y una selección de explicaciones para responder a esas preguntas que están completamente permeadas por relaciones de género y procesos de racialización. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué nos tenemos que preguntar? ¿Para quién investigamos? ¿Para qué investigamos? ¿Desde qué subjetividad, además de generizada, están permeados mis intereses y mis deseos? Porque esto tiene que ver entonces con el motivo por el cual le importa a alguien cierta teoría en cierto momento específico. Y esto es súper importante porque a mí siempre me gusta pensar que cuando hablamos de sesgos androcéntricos, de vuelta, como una ecuación diferencial no es machista, tampoco tenemos que pensar que la gravedad es un invento ni una hipótesis, es decir, no se basa en un fenómeno no observable. Lo que tenemos que pensar es que las leyes que describen cómo funciona la gravedad son habilitadas, tienen una condición de posibilidad de ser inteligibles en un contexto determinado, y es en el de las sociedades preindustriales. ¿Y esto qué significa? Que probablemente muchas personas hayan descrito antes la ley de la gravedad y ahí nos enteramos, porque la narrativa científica también es una narrativa androcéntrica y la adoptamos de una manera lineal, donde parece que en la antigüedad no entendían nada, pero en 300 años se resuelve el mundo, que es lo que dura la modernidad, 300 años y pico. Y esta falta de perspectiva crítica en torno a la historia de la ciencia también es parte de una narrativa que se deshizo de lo anterior, porque en el punto de inflexión que les hablé que hubo en la modernidad y que fue en parte la justificación biológica de las diferencias de género y la intervención y dominación de la naturaleza, la actividad sobre la naturaleza, cuando antes era de carácter contemplativo, ¿no? Era sentarse y pensar el mundo, ahora hay que intervenirla, propio de vuelta de las sociedades precapitalistas, vamos a encontrarnos que necesita en ese punto de inflexión una narrativa donde se inicie desde un punto cero la verdadera ciencia. Y ahora pensamos que la verdadera ciencia es esta. Es esta, y cada vez que más profundizamos, más nos sacamos de la verdad. Cuanto más molecular la explicación de los cuerpos, pareciera que más factible estamos de materializar absolutamente todo y de explicar en términos incluso mecánicos, no solamente la descripción del mundo, sino la conducta propia humana. Eso está intrínsecamente relacionado con las relaciones de género, porque lo que tenemos es una perpetuación de justificaciones biológicas y una naturalización que explican por qué surge o se desarrolla hipótesis como la hipótesis de la paradoja de la igualdad de género. Surge porque seguimos anclados y anclades en dar por hecho, naturalizar, que una genitalidad puede implicar algo tan fuerte como es una habilidad cognitiva asociada a la abstracción. Puede explicar algo como la empatía, puede explicar algo como mis deseos, como mi orientación sexual, como mi identidad de género. Y esto lo digo porque si no partimos de cuestionar lo más profundo de esta forma de conceptualizar el género, nos quedamos con que el género es el rosa y el celeste y que todo se soluciona con más cantidad de mujeres en ciertos espacios. Ahora, lo que yo les propongo y lo que creo que sucedería, o es una hipótesis, es que si resolvemos la desigualdad estructural en el mundo, bueno, que sería muy difícil porque para que en los países nórdicos no haya desigualdades estructurales tienen que existir en el sur global, digamos todos, estamos en un sistema capitalista en un contexto neoliberal, pero vamos a ficcionar que solucionamos eso
y estamos ante desigualdades estructurales resueltas completamente, y decimos 50% de varones en estas disciplinas y 50% de mujeres en las mismas, y viceversa, ¿no? En aquellas están masculinizadas y feminizadas, lo que vamos a encontrar es un vaciamiento después. ¿Qué quiere decir? Si dejamos libertad de elección a esas personas que les imponemos en un comienzo cierta vocación, cierto deseo, seguramente se va a caer, porque el deseo no tiene que ver con resolver un problema estructural. El deseo tiene que ver con un orden simbólico y que implica quiénes queremos ser. Entonces, tenemos que entender el género como una normativa ontológica. ¿Qué quiere decir una normativa ontológica? Un conjunto de normas que atraviesan mi subjetividad, y esa subjetividad implica quién quiero ser. Y esa subjetividad respecto de quién quiero ser está indefectiblemente generizada. Yo puedo nacer, me imponen un género, correrme o no de ese género y ese sistema, pero ese sistema binario es mi marco de referencia. Aún no dimensionamos otras formas, otras subjetividades posibles. Tan fuertes son las relaciones de género, son tan fuertes, y esto lo digo, que la imaginación en realidad, cuando imaginamos mundos posibles, no producimos realmente nada nuevo en términos de elementos no existentes, sino que lo que hacemos es combinar elementos que ya existen. Y esos elementos que ya existen están todos permeados por relaciones de género. ¿Cómo podemos romper con estos elementos? No podemos crear nuevos de la nada. Lo que tenemos que hacer es, en una combinación de elementos, crear herramientas que nos permitan diluir estas relaciones de género, estos estereotipos de género, esta reproducción de conductas de género, y que no estoy hablando, fíjense, de una dilución que necesariamente afecte hoy nuestra identidad de género, porque es imposible no identificarnos en torno a las clasificaciones sexogenéricas. Es un deseo, es una subjetividad completamente válida, y todas las personas hoy adherimos a esa subjetividad de una u otra manera, y lo que tenemos que empezar a cuestionar desde esta subjetividad es cómo hacer para romper con prácticas, nuestras prácticas, que siguen respaldando y legitimando la jerarquización de los cuerpos. Y una jerarquización que, de vuelta, va a implicar subordinar todos los cuerpos feminizados, todos los cuerpos que por uno o más motivos se corren de las características portadas por este sujeto androcéntrico. Un sujeto androcéntrico que en su momento, en la modernidad, fue el concreto, el conjunto élite de varones contados con la mano, y hoy se dispersa y difumina por el mundo, lo dispersamos y difuminamos, lo encarnamos a través de los criterios de objetividad, abstracción, neutralidad y universalidad. Entonces, me parece muy propicio, porque justo ayer se me ocurrió en otra charla, la metáfora de la perspectiva de género pensada como un punto de vista donde, hagan de cuenta, estamos viendo un cuadro en una pared, es una foto estática y bidimensional. Esa es la perspectiva androcéntrica. Pero ¿qué pasa? Se corre el sujeto androcéntrico, se desaparece del mapa, y ese punto privilegiado de vista lo apropiamos, nos lo apropiamos y pensamos que es el único posible. No hay otra forma de ver el cuadro, porque no problematizamos justamente el cuadro. Estamos solamente viendo desde afuera el cuadro. Y hay algunas perspectivas de género situadas dentro de otros feminismos, a mi criterio, que lo que hacen es moverse, si quieren, del centro de donde se mira el cuadro, pero de una manera lineal, sobre una recta. Entonces, lo que hacen es correrse, pero lo que hacen, de alguna manera, es ver desde otro punto de vista el mismo cuadro. Y un punto de vista que no es tan diferente, si se fijan, ¿no? Porque sigue estando dentro de la bidimensionalidad, ese es el peor sesgo del mundo, y reproduce aquello que critica, que es la bidimensionalidad, el achatamiento del mundo, y eso implica la lectura de los cuerpos, porque la universalidad no solamente está en la descripción del mundo, sino también en la descripción de los cuerpos. Y pensar que hay dos biologías únicas, homogéneas, en torno a la genitalidad, es un sesgo que nos hizo muchísimo mal y está completamente permeando de malos métodos y malas interpretaciones las caracterizaciones que se hacen en el ámbito biomédico, que no me voy a extender en eso, pero créanme que es terrible. Y lo que les propongo entonces, desde el feminismo al cual escribo, es en ese cuadro que pareciera que no hay un observador, una observadora de afuera, o sea, nos situamos afuera y pareciera que no hay un punto de vista privilegiado, sino que nos pertenece a todos, la solución no es correrse en línea recta
mirando el mismo cuadro. ¿La solución cuál es? La solución es entrar al cuadro. Como Alicia a través del espejo, no sé si se conoce acá en México, en Argentina fue un boom, y a mí es una película que me encanta porque es de fantasía y es súper linda porque la fantasía nos da posibilidades de esta combinación de elementos para imaginaciones que hagan otros mundos posibles. Entonces la idea es romper ese cuadro, entrar a ese cuadro y dar un giro de 360 grados. Y ahí vamos a ver realmente otras perspectivas. Ahí vamos a romper con la bidimensionalidad del mundo y de la forma de interpretar el género y los cuerpos en torno al género. Ahí vamos a romper con una conexión posible que haya hoy, causal obviamente, que se quiere dar causal pero no lo es, entre genitalidad y otro tipo de conducta, de identidad, de orientación sexual, de otro parámetro que se les ocurra. La genitalidad nada nos dice acerca de cómo somos y quiénes somos. Si hoy nos lo dice, es a través de un vínculo normativo, es a través de un vínculo que funciona por la estadística, justamente por lo normativo, ¿no? Porque nos dicen que tenemos que ser de determinada manera para ser normales, básicamente. Entonces, la propuesta es entrar a ese cuadro, rotarlo y poder entender que podemos, de alguna manera, interpretarnos de otras formas, no solamente a nosotras las personas, y esto implicaría diluir con las relaciones de género que reproducen roles de género, también implicaría otros métodos, otras caracterizaciones para producir conocimiento, desnaturalizar, hacer un proceso de desnaturalización con la objetivación de esa subjetividad androcéntrica y plantear consensos intersubjetivos de multilocalidad, comunidades específicas que planteen consensos para abordar herramientas que permitan producir conocimiento, pero propias, parciales, situadas de esa comunidad, que son muchísimo más universales que este universo en realidad que es esparcido en nuestros cuerpos, en nuestros filtros a través de los cuales vemos el mundo, que no son otra cosa que los privilegios de este sujeto androcéntrico. Bueno, por ahí voy a cortar un poco acá, Carla, para escuchar si hay preguntas. Claro que sí. Sí hay una de Natalia Morfín. Dice, buenos días. ¿Cómo crees que se pueda lograr una equidad de género en la ciencia, tomando en cuenta incluso como mujeres dentro de la ciencia se nos instruye a partir de que el conocimiento viene del género masculino? ¿Cómo se llama? Natalia. Natalia. Sí, Natalia, tu pregunta está buenísima. Yo creo que tiene un poco que ver con esto que hablábamos recién, y es cuestionar esta idea de objetividad. Es decir, ¿qué quiere decir ser objetiva? Realmente, ¿cuál es el criterio de objetividad? Y acá hay algo que para mí, ¿sabes dónde tenemos que discutir fuerte? En la dicotomía, vieron que les hablé de pares dicotómicos, ¿no? Bueno, hay una dicotomía fundamental que es la de emoción y razón. La idea de que la emoción, lejos de ser un aspecto cognitivo posible, es un obstáculo para el conocimiento racional y es el único válido y verdadero. Ahora, yo esto, además que no lo comparto porque justamente tiene que ver con la feminización de lo emocional para dejar por fuera a las mujeres cis como productoras de conocimiento y habilitadas como autoridad epistémica, básicamente, pero supongamos y demos por hecho esto. Creo que podríamos tener un poquito le podríamos dar un poquito de sentido en el contexto donde la ciencia era contemplativa, ¿no? En la antigüedad, donde tenías que razonar acerca del mundo y por ahí se está pasando algo muy personal, la estás pasando mal, es complicado ponerte a pensar en heliocentrismo o geocentrismo, por ejemplo, todo bien. Pero cuando estamos en una sociedad capitalista en su auge, básicamente, y la producción de conocimiento como parte de una actividad social, porque digamos todo, la ciencia es una actividad social, no está por fuera de la sociedad. Cuando decimos ciencia y sociedad, estamos reproduciendo una dicotomía falsa. No hay una sociedad y una ciencia. Hay una sociedad y por eso hay ciencia. Entonces, en esta sociedad, en este contexto, producir conocimiento es producir conocimiento en un mercado capitalista. Entonces, estamos en un punto tal de la técnica literaria con el informe científico que implica ecuaciones, ni hablar básicamente, ustedes lo saben, o sea, es como decir lo menos posible ambiguo, cero metáfora, desnudo, letra bien desnuda, bien lineal, para habilitar su reproducción, con las técnicas materiales que son los artefactos, y hasta estandarizados supuestamente, la estadística que sirve justamente para cuantificar esa técnica literaria también de informe, de qué manera lo emocional puede afectar, por ejemplo, una producción de conocimiento. Porque yo puedo hacer llorando un montón de ensayos inmunohistoquímicos, mientras que no me cae una lágrima de preparado, no pasa nada. Si ya sé lo que tengo que hacer. El trabajo es rutinario, a eso voy, completamente. Es como estar 12 horas trabajando en una fábrica. Digamos, hay una vez una idea, perfecto. Ahora, ¿cuánto tenés que trabajar para
producir o sostener esa idea o esa hipótesis. Tenés que hacer una repetición mecánica. Justamente desde la modernidad del mecanicismo también se va a extrapolar a cómo el sujeto investigador entiende la producción de conocimiento y la relación con su objeto de conocimiento. Un objeto de conocimiento que, ojo, no está disociado del sujeto de conocimiento a lo que implica la objetividad, que nos enseñan eso, y que el sujeto moderno se encargó muy bien de cortar, de amputar esa relación. Lo que dice el feminismo situado justamente es, hablemos de la relación entre el sujeto y el objeto. Y hoy incluso en esa relación no hay forma de que las supuestas características femeninas obstaculicen la producción de conocimiento en un conocimiento sistemático y de mercado, básicamente. Y otra cosa, no hay justificaciones neurobiológicas para hablar de una optimización masculina para la razón, además. Entonces, lo que tenemos que hacer para lograr la no desigualdad, digamos, y el respeto como autoridad epistémica de lo femenino y de lo masculino, es en primera instancia revalorizar aquello que supuestamente es femenino, como la emoción, y además deslegitimar que lo supuestamente masculino es realmente masculino, que hay más razón en un cuerpo de varón cis. Creo que son cosas que tienen que ir en simultáneo de la mano. Caracterizar la emoción incluso como un aspecto cognitivo. Si se fijan en las narrativas de la historia de la ciencia, yo lo digo siempre, no hay nada más fanático y apasionado que un científico. ¿Cuál es la imagen? El científico loco. ¿Y cuál es la locura? La locura es por fuera de la razón. Entonces una persona que te diga, tenés que ser racional, decirle no sos un genio, entonces. Porque aparentemente Einstein no tenía demasiada cordura, o Newton, como nos lo pintan en la historia. Fíjense, digo esto para ver las contradicciones propias de los egos androcéntricos. La locura es válida como un aspecto cognitivo y sobrevalorado en el varón androcéntrico. Ahora, en la población mundial, situación de encierro y psiquiátrico. Entonces, la razón es hipervalorada en los varones para producir conocimiento, cuando la pasión y la emoción es el motor de cualquier propuesta de hipótesis o de idea en el mundo, digamos. Si no te mueve la pasión, ¿qué te mueve a estar encerrado en un laboratorio 12 horas? No lo entiendo, digamos, básicamente. Entonces, son fundamentales estos aspectos en la producción de conocimiento. No hay nada más apasionado que investigar. Esas son las contradicciones que tenemos que visibilizar, incluso para que las personas feminizadas también nos creamos autoridad epistémica, porque acá no quiero caer en una relación de víctima-victimaria que se extrapola en todos los ámbitos de la vida y que tiene que ver con que lo femenino es víctima. Como somos cuerpos disponibles y hay cuerpos que disponen, es cierto, pero los cuerpos disponibles tenemos agencia. Entonces, podemos dejar de estar disponibles. Y eso también depende, y no estoy hablando de un contexto liberal donde tiene que ver con mi actitud y mi voluntad individual. Obviamente, relaciones estructurales que hagan que los cuerpos feminizados sean leídos como disponibles. Pero también podemos formar redes y trabajar en conjunto para cambiar esas relaciones estructurales y que a través de estas comunicaciones en nuestras singularidades dejemos de estar disponibles como cuerpos, sin caer en este voluntarismo individual, donde después vemos que una ingeniera te dice, bueno, pero yo soy jefa y si se quiere, se puede. Esa es una lógica neoliberal. No, eso es un acto totalmente individual y que no refleja relaciones estructurales y que en realidad reproduce las relaciones estructurales que explican la feminización y la masculinización de cierta disciplina científica. O sea, que una mujer pueda hoy acceder a ser jefa de ingeniería tuvo que ver con una organización colectiva de mujeres feministas que lucharon por estar en la esfera pública. Si no, ni siquiera hubiera podido estar esta mujer ahora estudiando ingeniería, ni siquiera. Entonces tenemos que históricamente ver que las relaciones son estructurales y que las soluciones son en conjunto y en colectivo. Pero eso no implica que desde nuestra subjetividad no podamos empezar a romper y organizarnos para romper con estas lógicas que siguen caracterizando a los femeninos como cuerpos subordinados. Muchas gracias, Lucía. Hay otra pregunta de Re Vargas. ¿Qué propone para poder romper esa objetización de las mujeres, además de los movimientos que se llevan a cabo? ¿Qué proponen además de qué? Para romper esa objetización, porque objetivización. Además de los movimientos que se llevan a cabo. Yo creo que la parte de la objetivación, mira, es muy interesante porque fíjate que la objetivación, digamos, generar un punto de vista, una perspectiva objetiva, está completamente linkeado a generar a los cuerpos feminizados como objeto y no como sujeto. Entonces, para romper con esta objetivación, tanto desde del sentido de perspectiva, el sentido de un objeto en términos mecánicos y de perspectiva, y
para romper con la idea de objeto en un sentido ontológico, es decir, como yo, persona, lo fundamental es autoridad epistémica de las personas que somos objetivadas y cosificadas, y además, y esto es relacional, romper con que existe una posibilidad de perspectiva objetiva, porque esa objetividad no existe. Lo que existe es un consenso intersubjetivo. ¿Qué quiere decir? Un consenso entre personas. Lo que pasó es que durante la modernidad estos varones androcéntricos propusieron ese consenso intersubjetivo como la objetividad, como el punto de vista privilegiado. Entonces, lo paradójico es que eso subjetivo perdió el carácter subjetivo a primera vista porque se disfrazó de objetividad a través de la universalidad. Entonces tenemos que romper con la idea de que existe una perspectiva objetiva del mundo. Somos personas encarnadas, atravesadas por relaciones de género y procesos de racialización, y desde esa perspectiva es que describimos el mundo, entendemos el mundo y las relaciones. Ok, pues muchas gracias, doctora Lucía Cicia. Creo que con esto daríamos por terminada la participación el día de hoy de usted. Ya no hay más preguntas por el momento. Y bueno, no me queda más que agradecerles a todos ustedes que nos están acompañando o que van a ver este video en alguna repetición. Agradecerle a la doctora Lucía Cicia esta excelente plática que nos acaba de dar el día de hoy e invitarlos a nuestro siguiente evento, que es hoy por la tarde, para que nos acompañen en la siguiente plática. Ya nada más nos quedan 2 eventos esta semana y pues muchas gracias, nos vemos de rato. Bueno. Muchas gracias, Carla, a vos, gracias por la invitación y gracias a todos. Esperamos coordinar para otro encuentro. Por supuesto. Muy buen día. Hasta luego.